El próximo lunes, en el pleno correspondiente al mes de noviembre, el equipo de gobierno formado por el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista va a proceder a aprobar el presupuesto de cara al año 2021. Presupuesto que no va a hacer más que certificar y ampliar los recortes que se han venido anunciando durante los últimos meses. Desde EH Bildu, este presupuesto, pues solo necesitamos una palabra para definirlo: esto es un mal presupuesto. El ejemplo más significativo es el recorte por segundo año consecutivo en las ayudas al IBI. Ayudas que se habían facilitado durante 3 años a instancias de EH Bildu y que habían facilitado el pago de este impuesto a más de 1.500 familias. Pero no es solamente el recorte en las ayudas al IBI, estamos hablando de las ayudas al alquiler de la gente joven, de las ayudas en formación, del cierre del centro del respiro, del cierre del que llamábamos Gastebox, del recorte en días y horas del servicio del SCA, lo cual va a ahondar más, si cabe, en las condiciones de precariedad de todas sus trabajadoras, del recorte en los cursillos del polideportivo, del recorte en las ayudas a los clubes deportivos, etc. Se ve claramente, si nos fijamos, en el tanto por ciento de los presupuestos que va a llevar el área de acción social. Va a ser de un 11,2%. En años anteriores había sido de un 12,8%. Esto traducido a euros son 400.000 euros. 400.000 euros menos en el área de acción social. Hay que decir que ni en los peores años, cuando la crisis del 2008, bajó del 12%. Ante esta situación, EH Bildu ha presentado un total de 57 enmiendas parciales. Estamos hablando de más de 2 millones de euros, que moveríamos con 2 objetivos principales: para intentar mejorar, si se puede, o en la medida en que se pueda, las arcas municipales, y para poder responder con garantías a las necesidades, a las verdaderas necesidades de nuestros vecinos y vecinas. Para hacer un resumen de las propuestas de EH Bildu, pues leeré unas pocas. Recuperar la ayuda para pagar al IBI, aumentar las ayudas sociales y ampliar y mejorar la cobertura de comedores sociales. Proponemos también aumentar las contrataciones directas que se hacen con planes de empleo y dar solución a puntos inseguros para las mujeres. En el ámbito deportivo apostamos por aumentar las aportaciones a los clubes, y en lo que se refiere a la normalización del euskera, pues planteamos una partida para facilitar la euskaldunización de padres y madres. Somos muy conscientes de la situación económica y por eso, desde la responsabilidad, hemos decidido aparcar algunos de los proyectos que hemos defendido en los últimos años, pero gracias al ejercicio que hemos realizado con contención y priorización del gasto, hemos podido incluir también entre nuestras propuestas la puesta en marcha de un servicio de autobús municipal, el Santurtzibus, un servicio de dinamización juvenil o Gastigune, la apertura de un centro para personas mayores en Mamariga, el inicio de la construcción de un aparcamiento en la zona de Ranzari del barrio de Cabieces o la primera fase de las calles del barrio San Juan. Además, hemos incluido algunos pequeños proyectos como la instalación de aparatos de gimnasia para personas mayores en este mismo barrio o el arreglo de los caminos de Valparda.